Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva exploración aquí en Ursula Pfeiffer, POV, Point of View, punto de vista. Y bueno, en este mes de diciembre pensamos que sería bueno hablar de la importancia de recobrar nuestro balance y ecuanimidad. Y claro, muchos podrán decir, pero ¿cómo? En un mes de celebración, en un mes en el cual estamos rodeados de familia, en un mes en el cual estamos, digamos, llenos de un espíritu solidario, un espíritu de bienestar. ¿Por qué tendríamos que hablar de balance y ecuanimidad? Y bueno, creo que por un lado vamos a comenzar por explorar precisamente por qué, es decir, por entender la problemática, de alguna manera como lo veo, y de ahí explorar posibles soluciones. Porque ¿de qué sirve hablar del problema si no hablamos de posibles caminos o vías para poder resolverlo? ¿Y qué hace que consideremos fiestas o tiempos, especialmente tiempos como los que vamos a vivir este mes de diciembre, de festividades, tiempos tumultuosos o tiempos que nos desbalanzan, que nos sacan un poco de nuestro equilibrio personal, de nuestro balance? Y en parte, obviamente, es un tema coyuntural. Y aquí voy a cerrar mi correo electrónico un momento. Ok, entonces, si hablamos de, y vamos a asegurarnos que no nos interrumpan. Entonces, si hablamos de encontrar nuestro balance, nuestro equilibrio, y hablamos de cuáles son las cosas que podrían ir en contra de esa ecuanimidad, ese balance interior, ¿y qué es lo que hace una coyuntura o qué hace nuestros tiempos tumultuosos, por llamarlos de alguna manera? Diríamos que hay, vamos a decir, al menos tres características principales. Por un lado, tiempos tumultuosos se caracterizan por darnos una sensación de inestabilidad, una sensación, segundo, de incertidumbre y una sensación de que estamos dentro de un ambiente caótico precisamente por cambios intempestivos y por una disrupción. Ahora, ¿a qué se debe esta sensación? Por un lado está el tema de una coyuntura histórica, es decir, hacia dónde se ha ido desarrollando las sociedades a las cuales pertenecemos, en qué momento histórico se encuentran, y en ese sentido, cuál es su momento coyuntural. También están, obviamente, las experiencias personales, y ahí es donde viene precisamente a tallar, por ejemplo, tiempos festivos como la Navidad, que tienden a ser, ya vamos a ver por qué, tiempos especialmente estresantes. Hay estudios que muestran que muchísimas personas entran en profundas depresiones alrededor de estas fechas festivas. Además de la coyuntura histórica, las experiencias personales por las cuales podamos atravesar y están también los fenómenos globales. Está los conflictos, por ejemplo, que vemos tanto conflictos bélicos, conflictos políticos, conflictos sociales, que vemos en las noticias y que diría que se siente como si en los últimos tiempos cada vez vemos una sociedad más conflictiva. No solamente dentro de las naciones, los países, las comunidades, sino incluso a través de las fronteras, de frontera a frontera. Hasta el momento, en algún momento vi un comentario de un analista político que decía de que de un tiempo a esta parte no había habido un solo día en nuestro planeta y en tiempos modernos de que no se diera, que no se estuviese dando un conflicto entre grupos con puntos de vista o intereses
disimilares, opuestos, contradictorios, en conflicto, por ende los conflictos. Entonces vivimos de por sí, creo yo, en un tiempo que se siente inestable, que nos da esa sensación de incertidumbre, que nos hace sentir que son tiempos caóticos, tiempos en los cuales es difícil verdaderamente ver cuál es el camino hacia un futuro más estable, más sostenible, más equitativo, más justo. Y todo eso de por sí ya causa una inestabilidad, nos causa esa sensación de vivir en tiempos tumultuosos, nos causa la sensación de no bienestar, nos causa ansiedad muchas veces, a veces también nos puede causar depresión, nos causa preocupación, estrés, etcétera. Y a todo esto hay que agregarle el impacto de fechas festivas como la Navidad. ¿Y por qué es que fechas como las que vamos a pasar ahora en diciembre tienen el potencial de sobrecargar al individuo? Por un lado, en la Navidad en particular, que se ha convertido hasta cierto punto más en una festividad comercial que una festividad espiritual, una festividad incluso familiar muchas veces, hay un marcado estrés financiero, precisamente por la presión que existe de recibir y dar, sobre todo dar regalos, por los gastos que implican estas celebraciones, porque finalmente esa cena navideña, por ejemplo, se entiende, se espera que es una cena o un almuerzo, si quieren, o una comida, donde van a haber platillos especiales. No es costumbre comer lo que comemos todos los días. Eso implica un gasto adicional. Entonces, sumado a los regalos, sumado a la comida especial que vamos a compartir, si es que se puede, durante las Navidades, sumados a los adornos, aquí tengo a mi lado el árbol navideño, y debo confesar que me encanta los adornos navideños. Sumado a eso, está también el potencial y la tentación de generar más deuda personal. Es decir, de gastar más de lo que tenemos. Y ojo, quiero decir aquí que a mí la Navidad en realidad me encanta, siempre y cuando, y hemos tratado dentro de mi familia, de que no se centre en cuestiones materiales, que no se centre en necesariamente los regalos. A veces es más, hacemos un pacto en el cual no nos vamos a regalar nada costoso ni nada comprado, sino que lo que sí es una regla es que vamos a pasar un tiempo íntimo en familia, donde así sea en silencio, disfrutemos de nuestra compañía, entendiendo que la mayoría del año muchas veces estamos tan ocupados que no pasamos ese tiempo de calidad juntos, al menos en mi familia. Hay familias que están bendecidas y pasan tiempo juntos de calidad todo el rato. Excelente. En nuestro caso no es así. Entonces, para mí la Navidad es una oportunidad precisamente para pasar ese tiempo de calidad, calidad humana, con los integrantes de mi familia. Pero eso no quita que yo también soy humana, soy un ser social y formo parte de esta sociedad que ha hecho de la Navidad básicamente una fecha, una temporada comercial, marketera, donde se crean una serie de expectativas que yo recomendaría resistir precisamente a gastar, a comprar, a regalar, a consumir. Y ese estrés financiero que esta necesidad creada por el marketing nos empuja a sentir, además como una obligación, se agrega ya a un tiempo que coyunturalmente, históricamente nos ha tocado bastante movido, bastante caótico.
Entonces, es en meses como diciembre, en meses donde tenemos estas celebraciones con tantas expectativas, y precisamente ese es el segundo punto que vamos a tratar, donde se sobrecarga al individuo y a las comunidades con un excesivo estrés, con una sensación de falta de control sobre nuestras vidas, incertidumbre, etcétera. Y todo se centra, como en muchas cosas de nuestra vida, precisamente no solamente al estrés financiero, sino a la raíz, lo que está detrás de ese estrés financiero, que son las expectativas. Expectativas propias y expectativas ajenas, porque finalmente esas expectativas no necesariamente nacen de nosotros de una manera natural. Esas expectativas que tenemos, por ejemplo, en el mes de diciembre, de tener que gastar, ya sea en regalos, en comida, en adornos, esas expectativas están generadas por un mercado que nos empuja a consumir. Creo, y ahora vamos a hablar de las soluciones, que está en nosotros poder controlar no nuestro entorno, pero sí cómo interactuamos con nuestro entorno. Pero lo cierto es que esas expectativas, esas obligaciones sociales, por ejemplo, que tenemos, el tiempo limitado que tenemos para repartir entre las celebraciones de la oficina, si es que trabajamos en una oficina, de las amistades, de la familia, ya genera un estrés adicional. Además de eso, muchas veces pasamos tiempo, por ejemplo, con familias, aun cuando existen dinámicas que de repente no se han curado, no se han sanado. Y terminamos compartiendo con familiares con los cuales de repente hay roces, con los cuales pueden haber temas no resueltos. Y esas dinámicas familiares que no se han sanado generan más estrés en todos nosotros. Por eso es tan importante, creo yo, no tratar de sanar esas dinámicas precisamente cuando estamos bajo presión, como en estas épocas navideñas donde vamos a pasar tiempo juntos, y además se supone que queríamos estar contentos, pero hay estas cosas irresueltas y queremos resolverlas ya y de pronto se estallan estos conflictos familiares en los momentos menos adecuados y en realidad esos conflictos familiares debieron resolverse en otro momento, en espacios más tranquilos, en espacios sin tanto estrés, en espacios donde no hay estas expectativas de que lo que debería de reinar es la unión y el amor. Pero nos olvidamos a veces de sanar esas heridas. Nos olvidamos precisamente de repente conectarnos con esas personas con las que tenemos temas irresueltos. Y de pronto nos encontramos en tiempos de festividad con esas personas y ahí es donde estallan los conflictos, precisamente porque estamos más estresados, porque estamos bajo más presión, porque a la coyuntura que nos ha tocado vivir, histórica, global, se suma también estos factores que van sumando a esa sensación de incertidumbre y de caos que puede abrumarnos a veces. Y bueno, todas esas expectativas, incluidas también precisamente esas expectativas que de alguna manera nos han inculcado, que son de felicidad, de unidad, de tener que tener festividades perfectas. Y además, sumado hoy en día al hecho de que no solamente tenemos que alcanzar, que colmar, que satisfacer esas expectativas propias, las expectativas que nos hemos hecho sobre nosotros mismos, de cómo deberíamos sentirnos, cómo deberíamos celebrar, cómo debería ser nuestra realidad personal y familiar, etcétera, sino que además de eso, en los tiempos de hoy, con redes sociales,
tenemos un componente permanente de comparación y contraste, en el cual constantemente alguno de nosotros está mirando el feed de las personas que conocemos y estamos comparando nuestros niveles de felicidad, nuestros niveles de satisfacción, nuestros niveles de consumismo incluso. Y cada vez que caemos, digamos, o llegamos o nos sentimos cortos frente a eso que tienen los demás, sea que tienen a nivel espiritual, material, nos sentimos mal. Entonces, eso se suma, digamos, a toda la amalgama de sensaciones, de presiones que tenemos que atravesar en meses como los meses de diciembre, donde tenemos una, un marcado énfasis hacia lo que debería ser y que no siempre es, porque la vida no es perfecta. La vida es perfecta en cuanto a su imperfección, porque nos ofrece lecciones, nos ofrece distintas cosas, pero la vida no es un comercial de televisión, no es un comercial, una campaña publicitaria de las que vemos en redes sociales. La vida es caótica, la vida tiene sus dificultades, la vida no es tan ordenada, es irregular, tiene altos y tiene bajos. Y bueno, pero hay que estar conscientes de estas presiones, creo yo, precisamente para ir hacia maneras de poder recobrar, sobre todo nuestra ecuanimidad, nuestro bienestar y nuestro balance interior. Y finalmente, otra de los, digamos, ingredientes a esta caldera de caos que muchas veces llega a punto de ebullición en meses como diciembre, está el impacto que tiene todo este estrés sobre nuestra salud emocional y nuestra salud incluso física, y que muchas veces lleva a una sensación más de insatisfacción porque sentimos, por ejemplo, que de repente nuestras emociones no están a la par de las expectativas, no nos sentimos tan celebratorios, no entendemos por qué nos sentimos irritados o por qué nos sentimos deprimidos cuando la sociedad, todos esperan de que estemos felices, celebrando. Quizás incluso sintamos una impaciencia con nuestros propios cuerpos, porque nuestros cuerpos responden al estrés y pueden generarse malestares que no terminamos de entender. Y en vez de sentir que tenemos esos cuerpos perfectos, esas vidas perfectas, familias perfectas, entornos perfectos, como nos vende el marketing alrededor de estas fechas, como la Navidad, sentimos que en todo vamos quedándonos cortos, que no tenemos ese cuerpo perfecto, no tenemos la familia perfecta, ni siquiera tenemos las emociones adecuadas dentro de lo que se nos dice que es lo normal. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es cuestionar qué cosa es normal. Y más bien saber que la prioridad no es ser normal, la prioridad es estar bien con nosotros mismos, idealmente con nuestro entorno, pero no respondiendo a expectativas creadas por un mundo consumista, sino por las expectativas que nosotros creamos convenientes y realistas, de acuerdo a nuestra vida en este momento determinado. Y todo esto me lleva a la importancia de mantener ese balance y esa ecuanimidad en tiempos que pueden resultar difíciles, en tiempos tumultuosos, en tiempos en los cuales estamos lidiando con una serie de expectativas que se suman a una realidad que a veces es abrumadora. Y bueno, creo que el primer paso es reconocer estos desafíos, reconocer que
hay varias cosas que tenemos que manejar, que sentirnos abrumados es normal, precisamente porque estamos hablando de todas las cosas que les he mencionado antes, la coyuntura histórica, la coyuntura socioeconómica, la coyuntura política, la coyuntura global, la coyuntura nacional, local, regional, las situaciones del día a día de la familia, las expectativas que nos crean de una perfección y una felicidad y una capacidad de consumo que a veces no va a la par con la situación en la cual nos encontramos en ese momento, etcétera, 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 y el cómo responde nuestro cuerpo a todas estas presiones y el estrés, nuestro cuerpo y nuestra mente, por supuesto, y el estrés que se puede generar en este proceso. Pero creo que tomando conciencia de estas realidades, de la paradoja de esta temporada festiva, donde hay este contraste entre las expectativas de alegría y celebración y la realidad que a veces nos presenta la vida, nuestra vida, que por ser imperfecta no es ni más ni menos que la de otros, porque la comparación en realidad es infructuosa. La comparación lo único que hace es comparar dos cosas incomparables. Es como comparar manzanas y peras. Comparar nuestra vida, nuestra realidad, nuestra coyuntura, nuestra existencia con la existencia de otros es como comparar papas con camotes o manzanas con peras. Simplemente no hay una comparación ni necesidad de compararnos con otros. Lo que sí podemos hacer es evaluar cómo nos sentimos frente a nuestra vida y hacer planes hacia cuáles son las cosas que queremos resolver, no por expectativas ajenas, sino porque sabemos que ciertas cosas van a ayudar precisamente a nuestro balance y a nuestra ecuanimidad. Esa presión social y cultural para mantener una apariencia no nos hace bien, lo único que genera es estrés. Y en ese sentido, creo que una de las herramientas más efectivas para crear esa presión son las redes sociales, tal como lo mencioné hace un rato. Hay, ponen más énfasis precisamente en la comparación. Y no solamente eso, en la evaluación. Las redes sociales tienen la doble función, muchas de ellas, de facilitar una comparación social, en la cual constantemente nos estamos comparando en cuanto a qué tan adecuados y perfectos somos con respecto a los demás. Y además de eso, una evaluación o una evaluación, porque obviamente si vamos bien y presentamos una apariencia que es aprobada por la sociedad, tenemos un like o un corazón, pero si no vamos bien, si no presentamos una realidad, digamos, que es celebrada por nuestra sociedad, muchas veces no nos ponen un no me gusta, pero, o a veces nos ponen una risotada por ahí, pero o lo que sigue, que a veces es incluso peor, el silencio. Y encontramos que nuestra vida genera un silencio, una reacción en silencio de los demás. Y de pronto nos sentimos aislados, y de pronto nos sentimos ignorados, y de pronto nos sentimos solos. Y en ese sentido, yo no diría que se trata de no necesariamente dejar de usar las redes sociales, pero sí preguntarnos para qué las usamos. Y si verdaderamente la respuesta es para sentir una conexión con los demás, usémoslas para eso. Pero recordemos que usarlas para comparar, usarlas para evaluar o evaluar, ponerle valor a nuestra vida y la vida de los demás, es precisamente un camino hacia el estrés y el desbalance. Y en ese sentido creo que ahí es donde podemos decidir
cómo queremos usar nuestras redes sociales. Finalmente está en nuestras manos decidir qué uso le damos a esta herramienta. Esos sentimientos de aislamiento o de insuficiencia, de inadecuación, de no cumplir con las expectativas sociales, no cumplir con las normas festivas, en muchos casos nos hacen daño. Y aquí quiero decir que en realidad hay dos cosas. En primer lugar, creo que hay que recordar que nuestro mejor maestro es nuestra propia experiencia. Si estamos pasando por un momento difícil, y no estoy hablando desde un punto de vista coyuntural, sino ahora estoy hablando desde un punto de vista personal. Coyunturalmente, creo que todos podemos coincidir que estamos pasando por tiempos bastante caóticos y que nos presentan un reto en cuanto a mantener nuestro balance. Pero si sumado a eso, estamos pasando por un tiempo difícil a nivel personal, puede ser individual o familiar, comunitario, etcétera, creo que es importante usar nuestra experiencia pasada como si fuera nuestro maestro. Y es que por experiencia, creo que todos podemos coincidir en que nada dura para siempre. Todo pasa y lo decimos una y otra vez, pero es verdad, aún en los últimos momentos de nuestra vida, el sufrimiento termina en todo caso con la muerte. Todo pasa. Todo momento que parecía, a veces, muchas veces, y sin ir a los extremos de la muerte, por supuesto, muchas veces creemos que no vamos a poder sobrevivir emocionalmente, físicamente, determinado momento. Y sin embargo, pasa el tiempo, las cosas se resuelven de una u otra manera y nos encontramos al otro lado de la ribera. Recordarnos que a veces nos toca pasar por un tramo tumultuoso, un tramo difícil del camino, pero que el camino continúa, nos puede ayudar para poder respirar y bueno, ahora vamos a hablar de algunas estrategias, pero para precisamente atravesar ese tramo. John Green, que es un autor, él escribió un libro, bueno, que después le hicieron película, Nuestra historia en las estrellas o una cosa así. Pero bueno, dijo algo que me pareció que calzaba muy bien con esta exploración. Él dijo, hay esperanza, y lo voy a leer textualmente, hay esperanza incluso cuando tu cerebro te dice que no la hay. Y yo de alguna manera lo interpreto como precisamente cuando pensamos que no hay solución, cuando dejamos que nuestra mente nos abrume, o nos abruma, perdón, cuando dejamos que nuestra mente nos lleve a sentirnos abrumados por una realidad que percibimos como sin solución, que percibimos como un hoyo negro del cual no hay cómo salir. Creo que vale recordarse, vale que nos recordemos que todo pasa. Vale que nos recordemos que las cosas se resuelven de una u otra manera. No hay mal que dure 100 años, dicen, ¿no? Bueno, creo que la mayoría de nosotros, si nos ponemos a pensar en nuestras distintas experiencias de vida, podemos coincidir en que efectivamente las cosas pasan, efectivamente las cosas se resuelven. Y recordar eso nos puede abrir un espacio simplemente para respirar. Ahora, ¿qué estrategias puedo compartirles para lograr ese balance, esa ecuanimidad, recobrar ese balance en tiempos caóticos, tumultuosos? Por un lado, creo, lo que me funciona a mí, es reconocer lo que está en nuestro poder y lo que está fuera de nuestro control. Y lo que está en nuestro poder es decidir reaccionar o no.
Es decidir acallar, tranquilizar nuestra voz interior, nuestra mente, que nos dice que estamos en un hoyo sin salida, o dejar que esta voz interior nos lleve a extremos de estrés. Es nuestra decisión. No estoy diciendo que sea fácil, pero está en nuestras manos decidir qué es, cómo queremos responder a una situación estresante. ¿Queremos hacerlo de una manera reactiva o queremos más bien hacerlo desde un punto consciente de decisión, de control sobre lo único que podemos controlar, que somos nosotros mismos? Y en ese sentido, muchas veces creo que nos ayuda a poner las cosas en contexto y considerar nuestras opciones. Incluso a veces lo que hago es considerar lo peor que puede pasar. Y es más, a veces me voy hasta el extremo de la muerte. Y digo, bueno, y ya, y se acabó. Y eso de alguna manera me ayuda a poner en contexto qué es lo peor que puede pasar. Muchas veces obviamente no se llega al extremo de la muerte, pero si uno piensa en qué es lo peor que puede pasar y qué puedes hacer ante esa situación, o en todo caso, de repente lo que tú temes perder, te das cuenta que en realidad no es tan importante, que podrás perder algunas cosas, pero que precisamente las que más te importan no las vas a perder. Y si estás pensando en que tu situación te puede llevar a perder algo que verdaderamente te importa, bueno, ¿qué puedes hacer para evitarlo? Creo que aplicar ciertas estrategias pueden ayudarnos, y lo que les he descrito son estrategias, ayudarnos para recobrar ese balance. Prácticas, por ejemplo, bueno, vamos a decir, entre las estrategias para recobrar el balance. Creo que está la práctica de la atención plena y meditación. A algunos no les gusta meditar, piensan que tienen que estar en total silencio, no pueden tener una idea. Y no, más bien meditar es simplemente tomarse un tiempo de silencio y a veces incluso descubrir cuáles son las ideas que invaden nuestra mente en ese momento de silencio. Y posiblemente seamos nosotros mismos los que estemos llamando nuestra atención, dirigiendo nuestra atención a ver cuáles son las cosas que nos preocupan. Conforme esas ideas van surgiendo, quizás descubramos que lo que verdaderamente nos angustia no es lo que pensábamos, sino es algo diferente. Y ahí podemos comenzar a trabajar para tranquilizar esa angustia o tranquilizar o buscar una solución a esa preocupación. Prácticas de atención plena, también lo que se llama mindfulness, se puede hacer, por ejemplo, caminando. Una de las técnicas simples bueno, simples entre comillas, para reducir el estrés diario es llevarnos a vivir en el momento. No en el día, ni siquiera en la hora, en este momento. Y les voy a dar algunos ejercicios precisamente que ayudan a vivir en el momento. No en los siguientes 60 minutos, 60 segundos es muy corto, pero 60 minutos, no en las 24 horas, sino en el ahora. Y vivir en el ahora lo que hace es que por un momento nos crea un espacio simplemente para respirar y retomar fuerzas. Nos da una claridad para poder poner las cosas en contexto. Nos ayuda a poder tomar decisiones en vez de reaccionar. También otra táctica o estrategia es priorizar, encontrar qué es lo importante para nosotros, qué es lo esencial. Dejar de lado, de alguna manera, las cosas que son innecesarias. Lo importante es cuidarnos a nosotros mismos, no las expectativas ajenas. Si hay una expectativa de otros que en realidad no nos ayuda a crecer, no nos alimenta, más bien nos pone bajo estrés, podemos ponerlas a un lado y si alguien se molesta porque no hemos colmado sus expectativas, quizás podemos explicarle
que no estamos en este momento en capacidad de poder llenar sus expectativas. Y quizás si nos quiere, entenderá por qué estamos priorizando nuestro bienestar. Muchas veces he encontrado que la honestidad, el compartir cómo nos encontramos emocionalmente con aquellos que nos quieren, precisamente lleva a un entendimiento en lugar de un conflicto. Nuevamente es encontrar el momento y el tiempo, el ambiente ideal para poder compartir esas cosas. Una cena familiar no es el mejor momento necesariamente para poder compartir cuestiones con alta carga emocional. Pero si encontramos un momento tranquilo, esa alta carga emocional tiene un espacio donde diluirse un poco. Una alta carga emocional con otra alta carga emocional, lo que llega es una enorme explosión. Y eso es lo que la mayoría de nosotros no quiere. En parte, también les diría que hay prácticas de gratitud que nos pueden ayudar. Enfocarnos en qué podemos agradecer, qué podemos apreciar, ya sea del momento o ahí sí de nuestra vida en general. A veces son las cosas buenas, a veces son lecciones que nos ha tocado aprender, o de repente podemos estar agradecidos de haber salido de ese tramo difícil solos, con nuestra propia fortaleza, y agradecer nuestra fortaleza y agradecernos a nosotros por habernos llevado a través de ese camino difícil y haber salido de ese camino posiblemente con una lección valiosa. Lo importante de encontrar gratitud, creo yo, tanto en las cosas buenas como en aquellas cosas que más bien encontramos difíciles o son retos, es que entonces ya nuestra gratitud, que alimenta nuestra felicidad y alimenta esa sensación de bienestar, no depende de nuestro entorno, sino que nace plenamente de nuestro mundo interior. Otra cosa es definitivamente no compararse. No nos comparemos, especialmente en estas fechas que ya vienen cargadas de expectativas y por ende de estrés. Hagamos un esfuerzo por no compararnos y no valuarnos. Y diría hasta cierto punto, tratemos de desconectarnos de las redes sociales a menos que su uso sea para conectarnos emocionalmente, de repente con personas que están a distancia, o de repente personas que no están a distancia, pero que no podemos ver simplemente porque no tenemos el tiempo. Usar las redes sociales para conexión humana, para conectarnos con otros, definitivamente traen beneficios. Usar las redes sociales para compararnos con otros, para ponerle valor, para ponerle una calificación a nuestra vida, a lo que hacemos, a nosotros mismos, a nuestros cuerpos, a nuestras maneras de ser. Eso no es beneficioso. Eso no va a ayudar a nuestro bienestar y nuestro balance. En ese sentido, diría que si pueden, hagan un esfuerzo consciente por evitarlo. Creo que es importante además, y aquí siempre cuando ha habido algún problema, ha habido alguna crisis, siempre he comentado que a veces creemos que la excepción es la regla, pero generalmente la regla es la no excepción, es lo común. En ese sentido, lo que les diría es que posiblemente ustedes no sean, si es que, a ver, vamos a poner esto de nuevo. Si en algún momento ustedes se sienten abrumados, se sienten estresados, sienten alguna tristeza durante estas épocas de festividad donde se supone que todos tenemos que estar tan felices, tan unidos, tan contentos, tan celebratorios, los invito a que piensen que no necesariamente son la excepción. Pocas veces somos la excepción.
tanto para las cosas buenas como para las cosas no tan buenas. Se hace, por ejemplo, se cumple esto a la hora de, en todos los ámbitos. Pero piensen que la excepción es pocas veces es la excepción la regla. Generalmente la excepción es eso, una excepción, algo raro que ocurrió, como por ejemplo que alguien gane la lotería, esa es la excepción. Lo común es que no se gane en la lotería. Lo común es que se pierda dinero a la hora de comprar un boleto de lotería. Eso es lo común. Y no se trata de que uno diga, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos. No, no, no se trata de eso. Se trata más bien de entender que si tenemos esas sensaciones que no necesariamente son tan festivas, sería, creo, conveniente, sería productivo quizás que entendamos que no, posiblemente no seamos la excepción. Y en ese sentido, tener empatía por los que nos rodean, porque posiblemente están pasando por sensaciones similares. Y recordarse que para muchos, cuando vemos a personas en redes sociales, que ya le dije, traten de no compararse, pero si no lo pueden evitar, si es más fuerte que ustedes y se encuentran comparándose con personas en redes sociales, también piensen de que muchas veces las redes sociales son casi como una plataforma de marketing en la cual todo el mundo vende su mejor rostro y no necesariamente su realidad. Y en ese sentido tampoco es una comparación válida. Pero nuevamente, evítenla, simplemente de raíz. Les voy a dar, a ver, ¿cuántos tengo acá? Tengo seis ejemplos de ejercicios para recobrar el balance. Y de repente a alguno les sirva. Uno, son ejercicios de respiración. Muy sencillo. Siéntense cómodamente, cierren los ojos e inhalen a la cuenta de 4 y exhalen a la cuenta de 4. Hagan esto por 5 minutos. Hay estudios que hablan acerca del beneficio que es la respiración en cuanto a nuestro balance emocional. Háganlo si quieren 10 veces seguidas. Inhalar y exhalar contando cada vez hasta 4. Y posiblemente se van a dar cuenta que después de ese ejercicio ya comienzan a sentirse mejor. Pueden usar esto cuando se sienten abrumados, pueden usar esto cuando se sienten quizás tristes. Ese ejercicio nos ayuda de alguna manera a anclarnos en el ahora. Y precisamente el siguiente ejercicio es un ejercicio de anclaje sensorial. En momentos en que necesiten reencontrarse con ese balance emocional, los invito a este anclaje sensorial. Identifiquen 5 cosas que pueden ver. De ahí, 5 cosas que puedan oír. 5 cosas que puedan tocar. 5 cosas que puedan oler. Y 5 cosas que puedan saborear. Y eso, cada una de estas sensaciones nos ayuda nuevamente a estar en el momento, en el ahora, en lo que nuestro cuerpo está sintiendo, en las sensaciones que nos producen eso que hemos visto, eso que hemos oído, eso que hemos olido, eso que hemos tocado, eso que hemos saboreado. Bueno, ese es otro. Tercer ejercicio es un ejercicio de relajación progresiva, o progresivo en realidad. Y se trata de tensar por 5 segundos un músculo, un grupo de músculos, distintos músculos, y destensar por 10 segundos. Pueden comenzar por los brazos, por las piernas, el torso, los hombros, el cuello. 5 minutos para tensar esos músculos y 10 segundos para dejar ir y relajar esos músculos.
Y pueden hacer como un chequeo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Ese es el ejercicio de relajación progresivo o progresiva, ¿no? ¿Cómo sería? Ejercicio de relajación progresiva. De ahí existe el ejercicio de visualización. Y aquí, que yo lo he usado más o menos como un complemento a la meditación, generalmente en este ejercicio de visualización, lo que hago es que escojo no una música necesariamente, pero sí sonido ambiental. Busco en la internet, busco en Spotify, que muchas veces es lo que uso, sonido ambiental. Y si tiene sonido de agua, me imagino, por ejemplo, un riachuelo, o si es del mar, me imagino el océano. Si tiene pájaros, me imagino un bosque. La idea es ir imaginando lugares que nos produzcan calma, imaginar cómo se ven, cómo se sentirían, cómo olerían, y nuevamente, de alguna manera es practicar con nuestra imaginación precisamente el ejercicio de anclaje sensorial. De ahí está el ejercicio de identificación emocional. Cuando nos sintamos abrumados, vale hacer una pausa e identificar el sentimiento. ¿Qué estoy sintiendo? Y de repente decirnos, me siento ansiosa, me siento angustiada, me siento frustrada, me siento molesta. Y por supuesto, la pregunta ideal ahí es ¿por qué? Pero si no queremos explorar el por qué, basta con reconocer la emoción o el sentimiento que estamos sintiendo en ese momento. Y finalmente está el ejercicio de autocompasión. Colocar una mano o dos sobre nuestro corazón o quizá nuestro hombro y simplemente decirnos, está bien sentirse así. Estoy haciendo lo mejor que puedo. 2 oraciones. Está bien que me sienta así. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Y decirnos, de paso, que nos queremos mucho. Bueno, eso es todo por hoy. El mes de diciembre vamos a estar explorando distintos temas que creo que nos pueden ayudar a un balance emocional, a un fortalecimiento emocional y un poco a un cuestionamiento social también. La próxima semana vamos a estar viendo, celebrando a los que sobramos. Vamos a hablar de por qué la normalidad está sobrevalorada. Pero bueno, en el interín, si les gusta este tipo de contenido, recuerden darnos un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo miércoles a la misma hora. Nos vemos.